Bienvenidos a este programa para debatir, choque de opiniones. Les saluda Ione Molinares, hoy por Juan Carlos López, y los invitamos a nombre del equipo que hace posible Choque de Opiniones aquí en Washington a esta hora de debate, y vamos a tocar el tema de la Organización de Estados Americanos, su relevancia, su importancia a la luz de los últimos acontecimientos en Venezuela, a la luz de los últimos años en donde la OEA ha estado en gran actividad, comenzando en los 2009 con el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras. Todo eso y más vamos a debatirlo con nuestro panel, a quien le damos la bienvenida. Nos acompaña primero Santiago Cantón. Él fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano independiente de la OEA. Lo hizo por casi 14 años, trabajando ahí en la organización. También nos acompaña Roberto Subieta, colaborador y también analista político. Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, también en Nueva York. Saludamos a Chris Sabatini, director de política para la Sociedad de las Américas. A los cuatro, bienvenidos. Y a ustedes los invitamos también a que nos acompañen en las redes sociales. Vamos a tener sus comentarios al final de cada segmento, pero inicialmente quisiéramos primero, a raíz de lo que acaba de ocurrir en la OEA el 21 de marzo, cuando la diputada opositora de Venezuela, María Corina Machado, estuvo tratando de hacer una ponencia en el seno del Consejo Permanente. Esto fue lo que dijo el secretario general. No, yo creo que la OEA no se ha debilitado ni mucho menos. Ya tanta gente aquí, si la OEA fuera tan débil, ¿para qué? Si usted dice que no sirve, ¿para qué perder el tiempo aquí? Ustedes han estado todo el día tratando de seguir una discusión en un lugar que dicen que cada vez más está más debilitado. Hay un contrasentido en eso. Ahora hay alguna intención, una intencionalidad que yo no quiero calificar, de debilitar la institucionalidad para justificar cosas que no serían justificables en nuestros países. Esa es la realidad. Yo creo que hay que dejar que nosotros estamos tratando de fomentar un diálogo. Es muy difícil, está muy difícil un diálogo, pero no existe otro camino. Yo no sé qué quieren ustedes. Si usted quiere que nosotros intervengamos en Venezuela, no vamos a intervenir en Venezuela. No voy a entrar a la discusión filosófica sobre el tema, porque los países miembros no quieren que se intervenga en Venezuela. Y si los países miembros que no quieren que se intervenga en Venezuela, no hay ninguna forma en que la Organización de Estados Americanos pudiera hacerlo. Yo me opondría, pero no hay forma en que pueda hacerlo cuando la gran mayoría de los países no quieren esa intervención. Lo único que puede justificar, lo único que puede unificar nuestra acción es un llamado efectivo al diálogo. Yo no estoy justificando nada, estoy hablando de hechos, de cuestiones de hecho. Lo único que se puede hacer en un país en que la mitad está por una cosa y la otra mitad está por otra, están profundamente divididos, es hacer todos los esfuerzos de la comunidad internacional para acercarlos y promover el diálogo. Ahora, si alguien tiene una solución mejor, pues yo estoy dispuesto a escucharlo. ¿Usted como secretario general hubiera preferido o le hubiera gustado que María Corina Machado hubiera podido mostrar aquí su punto de vista? Ella iba a pedir también que la OEA aplicara la Carta Democrática. Usted cree, ha dicho antes que no, pero usted cree que ahora las circunstancias hacen que se pudiera activar. Le voy a responder lo más claramente posible, pero no es fácil para mí poner mi punto de vista, porque a mí esta costumbre de los países de prestarle su silla a otros para lo que les parezca, nunca me ha gustado. No solamente porque alguna vez le tocó a Chile, en que un país del Caribe le prestó su silla a un dirigente indígena para hablar en contra de las políticas del gobierno de Chile. Y eso ciertamente a nosotros no nos gustó, pero lo toleramos. Aquí habló el conocido poeta, escritor Ernesto Cardenal contra la dictadura de su país. Han hablado muchas veces otros, y eso es una costumbre. Ahora, yo creo que eso debería haber sido reglamentado mucho antes. Vamos con nuestros invitados, y a quienes les vamos a pedir primero unas consideraciones iniciales sobre qué es la OEA, cómo está la OEA a raíz de los últimos eventos, y qué les parece si le damos el paso primero a Chris Sabatini allá en Nueva York. Chris, adelante con tus comentarios iniciales. Bueno, primero es interesante lo que dice que la participación de los reporteros ahí representa la relevancia de la OEA. Hay que reconocer que es la única foro para eso. Es que eso no representa nada menos que ellos están así hablando y hablan mucho, pero mucho. Pasan mucho tiempo hablando, pero sin digamos ningún efecto. Lo que pasa es que como órgano, la OEA sí representa el Ejecutivo, que es una gran debilidad, pero también es que no hay ningún comité, es que todo tiene que ser tomado por consenso, y eso debilita la capacidad de la OEA para actuarse. Pero también hay un poco
lo que dice Sousa no es justo. Es que el secretario general tiene que liderar. Es que por esa razón, por lo cual hay 34 miembros de la OEA y hace falta un liderazgo que puede girar este cuerpo tan difícil hacia unas decisiones y actuaciones, y no lo está haciendo. No, porque si no, se queda ahí en inercia, donde está quedándose. Muy bien, y ahora pasamos aquí a Washington. Santiago Cantón, te dejamos a ti la palabra. Primero hay que tener presente, cuando hablamos de la OEA, hablamos del principal foro hemisférico de la región, así está, si uno entra a la página web, así lo ve. Sus orígenes a principios del siglo XIX, y tiene una historia detrás, y es el archivo de la región y de la búsqueda de la unidad de la región. Entonces, en ese aspecto creo que es importante. Ahora, la última década la OEA ha estado, ya desde hace varias décadas, creo que sería injusto decir que es la última nada más, pero la última década en particular ha resaltado la ineficiencia absoluta para resolver los problemas importantes de la región que ha tenido la OEA. En parte es porque la OEA es lo que los estados quieren que sea. O sea, los estados no quieren que la OEA haga ciertas cosas, a veces quieren que las haga y las hace, pero cuando los estados no quieren hay divisiones, no los hace. Y en parte por la falta de liderazgo. Hoy en día la directiva de la OEA, la Secretaría General de la OEA, no tiene la posibilidad ni siquiera de mediar en el problema más importante de la región. Y eso es fundamental, porque para eso está la OEA. Y si no se puede mediar en ese tema, es irrelevante. Lo único relevante de la OEA, y esto ya van varias décadas y no se le da la importancia que debe tenerla, es el sistema interamericano de derechos humanos. Bien, Roberto. Sí. Bueno, creo que vamos a necesitar más de una hora para analizar toda la cantidad de contradicciones y problemas que estamos viendo acá. Porque en realidad lo que está pasando ahora refleja problemas de fondo políticos en la región y problemas de fondo en las concepciones que tenemos sobre todo de qué es la democracia, porque lo que está pidiendo la oposición en Venezuela y muchos líderes de América Latina es invocar la Carta Democrática. Entonces, el secretario acaba de decir, bueno, son gobiernos democráticamente elegidos. Ahí es donde yo tengo un poco de problemas. Yo sí tengo problemas cuando se considera que la única condición para definir un gobierno como democrático es el voto popular. Porque si comenzamos por eso, Trujillo fue popular, Stroessner fue popular, Pinochet fue popular, fue democrático, perdón, y también Cuba es democrático porque también votan a su manera. Entonces yo estoy en contra de ese concepto. La democracia se define por la división de los poderes, o sea, el evitar en absoluto la concentración de poder, porque la concentración de poder en general traen gobiernos autoritarios que ¿qué es lo que hacen los gobiernos autoritarios? Violan las garantías civiles de sus ciudadanos. Y ahí está la democracia para mí. La democracia se da cuando las garantías de los ciudadanos están, perdón la redundancia, garantizadas por la división de los poderes. Si es que alguien viene, el gobierno hace algo contra mí que yo considero injusto, tengo que tener en ese país democrático una tribuna donde acudir y decir, aquí se está violando mis derechos. Eso no está pasando en Venezuela. Por lo tanto, el invocar la Carta Democrática amerita. Ahora, pero sí que lo que creemos que no se puede invocar porque es un gobierno democrático que tuvo voto popular, ahí es donde tengo el problema. Juan Carlos. Sí, lo que hemos visto en la última década es bastante complejo. Efectivamente, como dice Santiago, lo que la OEA básicamente es una patronal de poderes ejecutivos de la región. Ni siquiera son los gobiernos, porque los gobiernos los componen los ejecutivos, legislativo, judicial, pero en este caso es los poderes ejecutivos representados ante este organismo. Lo que hemos visto en la última década es el fenómeno del populismo, que es un fenómeno muy complejo en donde ya no se destruye la democracia desde afuera, mediante asonadas militares, sino desde adentro. Gobiernos que son electos democráticamente y que una vez electos empiezan a subvertir las instituciones democráticas desde adentro, con constituciones que básicamente licúan la separación de poderes, se pasan leyes que atentan contra la libertad de prensa, se persigue la oposición, etcétera, etcétera. Esto presenta un reto porque efectivamente entonces ya podemos tener regímenes que no son democráticos, que no reflejan el espíritu de la democracia, pero que han llegado ahí mediante mecanismos democráticos. Y es por eso que la Organización de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos ha tenido este reto, que ha sido cómo enfrentar la subversión de las instituciones democráticas en varios de sus países miembros, al tiempo que estos países tienen esa legitimidad democrática. Entonces, esa es la discusión que tenemos aquí y lamentablemente hemos visto cómo cada vez más la Organización de Estados Americanos se parece a la Unión Africana, defendiendo gobiernos
que claramente no son democráticos, pero que cuentan con cierta legitimidad. Bueno, ahí hay mucho y mucha tela de que cortar. A ustedes vamos con sus comentarios antes de terminar este segmento y venir con más debates sobre la Organización de Estados Americanos. ¿Qué nos dicen ustedes? ¿Ustedes creen que la OEA es necesaria? Aquí María Márquez nos comenta, no es necesaria, ya que defiende sus propios intereses y no los de los pueblos a quienes representan. María Solórzano, sí es necesaria, cumple una labor fundamental para la integración de las Américas y los gobiernos de los estados, pero no deben minar su espíritu en áreas de sus intereses particulares. Juan Portela nos comenta, no lo creo, debe ser reemplazada por la CELAC. Y bueno, también vamos a hablar de cómo estos organismos regionales están haciendo básicamente la competencia de la Organización de Estados Americanos. Tenemos mucho más al regresar en Choque de Opiniones. El resultado de la votación ha sido el siguiente: 22 votos a favor. Bueno, este es el más reciente encuentro de la reunión ordinaria del Consejo Permanente que capturó la atención de América Latina, donde se estaba pensando cambiar la sesión de pública, como normalmente se hace, a privada, a la luz de la posible intervención de María Corina Machado, la diputada opositora venezolana. Pero este es el más reciente de los asuntos que ha tenido que lidiar la OEA en los últimos años. Y mi pregunta, y tal vez quiero comenzar contigo, Juan Carlos, es si hay tanta atención a la relevancia o no de la OEA hoy, porque estamos en este momento, o si la OEA siempre se ha comportado de la misma forma, y si eso no es un indicativo o un diagnóstico de algo más complicado dentro del mismo. Sí, a lo mejor le estamos pidiendo peras al olmo, a lo mejor estamos esperando muchísimo de un organismo que no necesariamente tiene una historia de proveer muchos resultados y mucha efectividad. Sin embargo, tras la firma de la Carta Democrática, la llegada de la democracia a América Latina, el fin de los gobiernos militares, tal vez uno hubiera esperado de que este organismo, que ya tiene varias décadas, tuviese una historia de defensa de la institucionalidad democrática más asertiva con respecto a lo que fue en el pasado. Y bueno, hemos visto que eso no ha sido así. Y no ha sido así por diversos factores. Hemos visto que los gobiernos de la región han tenido un giro ideológico hacia estos gobiernos populistas que mencionaba anteriormente. Tenemos el factor Venezuela, que ha venido a distorsionar la dinámica dentro de la Organización de Estados Americanos mediante sus ayudas a otros. Recordemos que 17 gobiernos, aparte de Venezuela, forman parte de Petrocaribe. Y con esto reciben ayudas importantes del gobierno venezolano y básicamente con eso el gobierno venezolano se ha garantizado el apoyo de estos gobiernos en este foro. Le dan 18 votos. De hecho, sí, de esta votación que hubo el viernes pasado en la OEA, solo 2 países de Petrocaribe votaron en contra de Venezuela, que fueron Guatemala y Honduras, que cuentan con gobiernos ahora que no fueron los gobiernos que se incorporaron en su momento a Petrocaribe. Pero vemos que básicamente más los aliados ideológicos de Venezuela, como lo son Brasil, como lo son Bolivia, Ecuador, Argentina, las posibilidades de que Venezuela pierda una votación, no importa las circunstancias, dentro de la OEA son nulas. Y eso yo creo que es lo que ha venido a caracterizar la dinámica de la organización en esta última década. Molestó mucho que Brasil hubiera dicho que y eso lo escuchamos, las críticas fueron bastante grandes en los medios de comunicación, porque Brasil había dicho en ese momento que poner a María Corina Machado a hablar en un foro abierto iba a generar un circo dentro de la OEA, pero no se supone que es precisamente un foro de discusión y debate, no. Pero ahora yo diría que no es solamente Venezuela el factor acá. O sea, en parte lo que está pasando, dice Juan Carlos, es cierto, pero no es solamente Venezuela, hay una realidad hemisférica muy distinta hoy que hace 50 años. Hay una búsqueda de algunos países del Cono Sur, principalmente Brasil, de tener un mayor control sobre la región, o mayor participación integrada de la región de América Latina, con Estados Unidos por fuera. Hay nuevas arquitecturas hemisféricas que están existiendo. Está la CELAC, está UNASUR, obviamente está el Grupo de Río, sin secretaría, pero existe el Grupo de Río, está Mercosur, está el Pacto Andino. Hay distintos grupos regionales que están apareciendo, y este nuevo movimiento de América Latina de tratar de tomar sus decisiones con independencia de Estados Unidos. En la OEA está Estados Unidos, y eso es parte de la discusión que hubo acá. A raíz de esta discusión, ¿qué pasó? La OEA no participa en la discusión sobre Venezuela. Por lo tanto, Estados Unidos no participa en la discusión multilateral sobre Venezuela y se traslada a UNASUR, donde Brasil sí está discutiendo. Entonces, eso también es parte de lo que estamos viendo en la región en los últimos años. A mi juicio también es un error importante, considerando que
En primer lugar, no estamos hablando de una América Latina unida en ese sentido, que siempre es el ideal que hubo detrás de este movimiento latinoamericano. Y en segundo lugar, es importante para que funcione el hemisferio verdaderamente, que sea todo integrado con Estados Unidos, con Canadá, con el Caribe, si realmente queremos tener una región próspera en todos los aspectos, no solamente en la estabilidad democrática, sino también en aspectos económicos. Estados Unidos no tiene la misma influencia que tenía antes en la OEA, como lo decías tú. De hecho, constantemente a la OEA se le acusa de ser el brazo de Estados Unidos en América Latina, pero... Lo cual la votación última prueba que esa premisa es falsa. Quizás en otros años, cuando los Estados Unidos tenía intereses mucho más activos en la región y por lo tanto además no solamente tenía cooperación financiera, económica, relaciones comerciales, todos los países tenían que considerar la opinión de los Estados Unidos. En este momento, como tú bien dices, para los países caribeños, que son 14, lo más importante es la opinión de Venezuela, con quien tienen créditos sumamente convenientes. Entonces, básicamente sí, siempre, o no siempre, generalmente son relaciones económicas las que predominan en las relaciones internacionales y los intereses económicos. El UNASUR, lastimosamente, es un club de países que básicamente piensan lo mismo, pero no representa la diversidad del continente, porque tampoco, perdón, sí. Aunque también tenés a Colombia, tenés a Perú, es más diverso UNASUR. O sea, lastimosamente Colombia y Chile hasta ahora no han tenido un rol que exprese otra posición política y han permitido que el liderazgo, sobre todo de Venezuela y de Ecuador, predomine en casi todas sus posiciones. Y sobre todo este punto también. A ver, Chris, tú querías... ¿Puedo decir algo? Sí, también es importante lo que dijo Santiago sobre el papel de Brasil en crear UNASUR. Pero lo que hemos visto a la misma vez es un cambio ideológico, porque es verdad lo que dijo Juan Carlos, que estamos ahora enfocados en lo de Venezuela, pero hubo momentos en 2000, por ejemplo, 2001, cuando hubo un consenso sobre las normas democráticas, sobre la democracia, sobre los derechos humanos, que en esos momentos la OEA estaba, digamos, unido en proteger esos derechos representativos. Y tenemos en la Carta Democrática una definición aprobada por la propia OEA que define lo que es la democracia representativa, no la democracia electiva, no la democracia popular, pero la democracia directa, pero la democracia representativa. Lo que ha pasado en los últimos 10 años ha sido esa falta de consenso y la inefectividad de los países para proteger las propias normas que ellos definieron hace 10 años. Eso, en muchos sentidos, es la historia. Aparte de las dificultades en el poder, la falta, el debilitamiento del poder de los Estados Unidos, la OEA misma está violando sus propias definiciones y normas que ha aprobado. Es interesante ahí el papel que discutíamos que juegan los gobiernos que no forman parte del eje bolivariano, que no forman parte de Petrocaribe, que en teoría son países que deberían de estar más comprometidos con la institucionalidad democrática, pero que no han jugado un papel muy activo en defensa de esta y más bien han guardado silencio. Ahí incluyo, por ejemplo, a Chile. Bueno, Chile, incluso bajo el gobierno de Sebastián Piñera, no se caracterizó. Y Colombia también. Una defensa. Colombia, que tiene una situación complicada, que es ser vecino de Venezuela, y México tener problemas fronterizos con Venezuela en materia de comercio. Y bueno, en mi país, Costa Rica ha jugado, que otrora Costa Rica era una nación que llevaba un liderazgo regional, al menos en Centroamérica, en materia de paz, en materia de seguridad. En esto se ha caracterizado por el silencio. Panamá ha sido el país el que ha salido más a la defensa de la institucional democrática, pero básicamente está solo en la región. Ahora, no es nuevo esto. Yo insisto en ese aspecto. Yo recuerdo allá por los 80 en Panamá, durante la crisis en Panamá, había unas calcomanías, unos carteles en las calles que decían OEA, OEA. ¿Qué quiere decir OEA? Olvidemos este asunto. Esa es la definición que están haciendo en Panamá de la OEA, debido a que intervenía, pues no podía hacer absolutamente nada. Y eso es una realidad que vemos constantemente. O sea, no es esto que estamos viendo ahora, pasó también hace 20 años atrás. Lo que la OEA tiene que definir más precisamente es cuáles son sus verdaderos objetivos. Y en ese sentido yo creo que siempre es importante mirar ejemplos de otras regiones. La contraparte europea de la OEA es el Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa destina
60% o más de su presupuesto al tema de derechos humanos, nada más. El presupuesto de la OEA para derechos humanos, que es lo único que funciona dentro de la OEA, es un 6-7%. Ahí está la voluntad política de los estados. El porcentaje que le dan a derechos humanos es un 6-7%, y el resto, que no sirve, es prácticamente el 90%. Sí, Chris, adelante. Es importante también que los otros órganos, como lo de UNASUR, por ejemplo, su papel, según ellos mismos, es en observar las elecciones, es confirmar las actuaciones de los consejos electorales, cosa que no tiene precedente, digamos, es inédita, digamos, en las observaciones electorales. También en el caso de CELAC, en Cuba, los miembros firmaron un acuerdo donde que el derecho de que todas las naciones tienen el derecho de ser respetados en su soberanía, cosa que en muchos sentidos es marcha atrás en el sentido de los derechos humanos. Entonces, no solamente es la cuestión de la debilidad de la OEA, también hay un movimiento para debilitar la objetividad y la independencia de los derechos humanos y de las instituciones que sirven para defenderlos. Pero eso sí. El primer borrador, tengo una copia por ahí, el primer borrador de la Carta Democrática Interamericana, creo que luego hubo como 20 distintos borradores hasta se aprobó la última versión. El primer borrador incluía un artículo en donde se pedía que en casos de conflictos, como el que vemos hoy en día en Venezuela, la organización le pedirá, el secretario general le pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga un informe sobre la situación para que los estados puedan ver de qué manera actuar. Ese fue el primer borrador. El segundo borrador ya no lo tenía más. ¿Por qué? Porque los estados sabían que la Comisión Interamericana, si viajaba a un país, iba a denunciar lo que estaba pasando y los estados se iban a ver obligados a actuar. El segundo borrador sacó ese tema. A ver, yo difiero. El problema es político. Aún así, la Comisión haría una recomendación a la Asamblea o al Consejo Permanente, volveremos al mismo problema. La región está dividida políticamente. Eso es cierto. ¿Ya? En la medida que está dividida políticamente y que Venezuela tiene a través de sus acuerdos comerciales de petróleo más o menos garantizado más de la mitad de los votos, la OEA en este momento está paralizada en todo asunto que pueda alterar los intereses de ese país o en el año 79. Entonces, lo que hay que entender es el problema político. Lo que se dijo aquí en el programa, que sí me parece válido, si que tú estás entrampado políticamente, ahí es cuando el liderazgo tiene que ejercerse. Estoy de acuerdo, ese es un problema serio. Ha habido un problema. En el año 79, 2/3 partes de la OEA eran dictaduras, 2/3 partes de los embajadores sentados eran dictaduras. Ese año la Comisión Interamericana viajó a Argentina en el medio de la dictadura e hizo un informe denunciando todo lo que estaba pasando, y eso fue el inicio, no solo de que no hubiera más violaciones a los derechos humanos, sino el inicio de un proceso que terminó en democracia. Y eso se hizo en el medio de gobiernos dictatoriales. ¿Por qué? Porque la comisión era independiente y podía hacerlo. ¿Cuánto tiempo más o menos eso no se puede hacer hoy en la OEA? En dar una resolución? No, esos son los casos, que es distinto. En un viaje, en una visita, lo hace rápidamente, hace un informe inmediatamente después, eso lo puede hacer. ¿Qué es la función que tiene la Comisión? ¿A qué voy yo con respecto a la Comisión? Simplemente insisto, creo que en esto estamos todos de acuerdo. Es necesario algún reformulamiento de la OEA. Como está hoy la OEA, no va a funcionar. Es que yo no creo que tampoco, o sea, yo no creo que dijiste algo el problema es político y la región está dividida políticamente. Roberto, entonces, ¿cómo maneja políticamente liderando María Corina no pudo hablar, o habló en puertas cerradas y 2 minutos, no pudo hablar. ¿Por qué? Porque la OEA no provee un espacio, o lo que me decía el secretario general, que estaba molesto porque un indígena había hablado en contra de Chile con el sillón de otro país. Bueno, la OEA no tiene un espacio para que otras fuerzas democráticas que no sean las del Poder Ejecutivo pueda expresar su opinión, y eso sería fundamental para formarse el valor de lo que está pasando en un país determinado. Eso no existe y eso hay que lograrlo. La OEA tiene que ser reformulada con los aspectos políticos. Estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, pero hay formas de hacer esos cambios y la OEA no los está haciendo. Quisiéramos retomar precisamente el tema de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente va a seguir esta conversación, así que lo hacemos en la próxima media hora cuando regresemos. Antes nos vamos a algunos comentarios en las redes sociales y te prometo, Chris, que voy contigo a Nueva York en la próxima, comenzando contigo en la próxima media hora. Y a ustedes les preguntamos si la OEA es necesaria. Giuseppe Panebianco nos dice, no es un organismo independiente, y más con el compromiso que tienen con Cuba y el petróleo venezolano. No sirve, no es verdad una unión de Estados libres. Galileo Vigil dice, ¿para qué se
La credibilidad tiene que empezar por su propia casa, pero si su casa la tiene sucia, ¿con qué moral va a ir a limpiar otra casa? Ricardo Pérez dice, esta organización tiene más tecnicismo que otra cosa y muchos países que la conforman del área del Caribe no entienden del conflicto latino, están comprometidos con ciertas pasadas actitudes. Bueno, ahí están sus opiniones, las compartimos aquí en Choque de Opiniones, regresamos y el tema, entonces nos vamos a concentrar en uno de los organismos de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con eso regresamos en Choque de Opiniones. También del Instituto Cato en Nueva York, Chris Sabatini, el director de Política para la Sociedad de las Américas. A ti, Chris, te había prometido tomar el tema en este momento y queríamos hablar también, concentrarnos un poco en lo que es precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que Santiago tiene mucho que decir. Adelante, Chris. Sí, gracias, Ione. Quiero enfatizar lo que dijo Roberto y Santiago. Primero, es verdad que la OEA es una organización política, pero lo que pasa es que con la Carta Democrática y en muchos debates es que no existe un cuerpo más ágil que puede arrancar una discusión sobre los derechos humanos en base de los datos, de los hechos. Entonces, eso falta. Entonces, lo que pasa es que hay 34 miembros que están con todos sus intereses políticos, económicos, y un secretario general que no tiene la capacidad ni la voluntad, parece, para liderar. Entonces, es un problema estructural, pero también la falta de liderazgo hay que reconocer, es muy importante. Ahora, sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que esa es la gran joya del sistema de la OEA y es una pena porque la verdad es que siempre está, como puede decir Santiago, amenazado por haber tomado posiciones muy difíciles frente a Ecuador, frente a Perú bajo Fujimori, ahora frente a Venezuela. Lo que pasa es que no está integrado en ninguna capacidad en la OEA. Es más, es que muchas veces está amenazado por la propia oficina de la Secretaria General. Y eso es una pena porque es la única cosa que funciona. De hecho, el año pasado, por esta época, a finales de marzo, estábamos precisamente en una reunión de cancilleres en donde se estaban analizando cambios en financiamiento y en la misma operación de la Comisión, Santiago. Históricamente la Comisión Interamericana siempre ha tenido amenazas o críticas muy fuertes por parte de los Estados, porque esa es su función, digamos, denunciar las violaciones a los derechos humanos y a ningún Estado le gusta que denuncien. Claro. Esto ha sido históricamente así, mucho peor aún en la época de las dictaduras en América Latina, prácticamente en el Cono Sur, donde la mayoría de los embajadores eran representantes de esas dictaduras. Entonces, eso siempre ha existido. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Como bien dice Cris, la Secretaría General se sumó, en lugar de mantener la independencia de la Comisión y de ser una defensa frente al ataque a los Estados, se sumó a la crítica. Se sumó a la crítica y eso debilitó seriamente a la Comisión Interamericana. La Comisión tuvo una posición muy firme y se mantuvo y confrontó al Secretario General. Pero tener a los Estados y a la misma Secretaría General atacando de manera constante y buscando reformar a la Comisión Interamericana bajo el eufemismo realmente bastante estúpido de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, que era lo que decían los Estados, lo que buscaban era debilitar a la Comisión Interamericana. Y eso es algo constante que se da en la Comisión lamentablemente desde hace décadas, y si no se logra, primero, mayor independencia por parte de la Secretaría General, pero no solamente en los hechos, sino en el reglamento, y no se logra un mayor presupuesto, la Comisión tiene serio riesgo de continuar debilitándose, y lo único para lo que sirve la OEA desaparecer. Pero hay también, y mira lo que pasó precisamente este mes, de nada más Colombia, desacató básicamente Petro. un caso sobre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esta semana 2 países desacataron formalmente, y lo dijeron públicamente, Ecuador y Colombia, lo que es muy grave, porque antes los Estados no decían eso públicamente, simplemente no cumplían, que es muy distinto a decir públicamente, no voy a cumplir. Entonces, ¿en qué va la Comisión ahora si ya no es solamente la organización como tal, sino los países públicamente desatacando? Yo, por supuesto, estoy a favor del fortalecimiento de la Comisión de los Derechos Humanos. El temor que yo tengo es que si es que el problema es político, esto es que existe un grupo de países en este momento que cree que la democracia es simplemente tener elecciones, cuestionables o no cuestionables, con reglas no muy democráticas, no importa, pero se vota y eso les da permiso para tenerlo, como tú decías, el cascarón de la democracia y violar los derechos humanos, los derechos de las personas y violar los derechos de las minorías. ¿Qué pasaría si en estas circunstancias tenemos un fortalecimiento de la Comisión y
¿qué es lo que pasaría? Se politizaría esa comisión y tendríamos también el mismo problema. La mayoría de los países... Por la composición de la comisión. La comisión son 7 miembros independientes. Pero todo eso lo cambiaría. Elegidos por los estados. Bueno, pero eso lo han estado haciendo, pero siempre se mantiene un más o menos equilibrio entre los comisionados. O sea, es cierto, los comisionados los eligen los estados, si los estados quieren, van a elegir todos comisionados que representen sus ideas. Pero nunca es así porque siempre también hay de distintas... El temor que yo tengo es ese. No es fácil. Muy válido porque entonces no solo pasaría la OEA de ser un órgano inefectivo, sino que pasaría a ser un órgano cómplice y que apuntalaría la violación de los derechos humanos. Si alguien le pregunta a la gente, ¿qué es la OEA? La gente asocia con derechos humanos en general o elecciones y democracia. Son las únicas dos cosas. Hay un montón de otras cosas que hace la OEA, inclusive en áreas de desarrollo, que no tiene ningún sentido que la OEA esté haciendo desarrollo si hay un banco interamericano. No tiene absolutamente ningún sentido. Se tiene que concentrar únicamente, y luego, cuando vamos al tema de democracia, que alguien me diga cuál fue una elección que hubo fraude, porque las hubo, y la OEA lo denunció. Es interesante porque ahí, no siquiera en democracia lo que estábamos hablando de la Secretaría General y eventualmente tenemos que tocar el tema de lo que ha sido la Secretaría General de José Miguel Insulza, porque para mí ha sido nefasto el papel que él ha jugado en todas estas discusiones, el papel que jugó cuando en la crisis de Honduras, por ejemplo. Antes de que Manuel Zelaya fuera removido del poder. Recordemos las circunstancias bajo las cuales Manuel Zelaya es removido del poder. Se estaba tratando de organizar un plebiscito ilegal que había sido catalogado ilegal por el Tribunal Supremo de Elecciones hondureño, que había sido declarado ilegal por la Asamblea Nacional hondureña, que había sido declarado ilegal por la Corte Constitucional de Honduras, para supuestamente crear un mecanismo para enmendar la Constitución y que todo el mundo esperaba que eso llevara a la proposición de la reelección presidencial. Bueno, este referéndum que había sido declarado ilegal, inconstitucional por toda la institucionalidad hondureña, José Miguel Insulza, ¿qué es lo que hace? Anuncia que va a mandar observadores de la Organización de Estados Americanos para ver el voto, básicamente brindándole legitimidad a ese evento. No entremos en ese tema porque ese sí ahí es hubo un tema golpe de Estado. Claro. Pero es que no estamos hablando de que si fue golpe de Estado o no, sino el papel que jugó José Miguel Insulza antes, agravando lo que ya era una crisis institucional muy fuerte que eventualmente desembocó en la salida de Saldelayas. Golpe de Estado. Golpe de Estado, no. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Pero volviendo para cerrar, creo que me quedan 30 segundos nada más. ¿Qué se puede hacer en términos de la comisión? Poder cerrar y ahora vamos, te lo prometo, con él. Yo vuelvo a lo que planteé antes. El Consejo de Europa, que es la organización hermana de la OEA, el Council of Europe, dedica el 70%, 80% de su presupuesto a democracia y derechos humanos, y principalmente derechos humanos. El presupuesto de la OEA, que de por sí es muy bajo, 84 millones debe ser todavía, solo un 6% va a derechos humanos. El área administrativa de la OEA, la que le da apoyo a las áreas importantes, tiene un presupuesto mayor que derechos humanos. O sea, el área administrativa tiene más del 10% y el sistema interamericano tiene un 6-7%. Eso da la idea de la importancia que dan los estados. El presupuesto es una decisión política. Los estados están diciendo políticamente que no les importan los derechos humanos. Y ahí lo dejamos para el próximo segmento. Otra vez, Chris, perdona, me tengo que cortar. Pero ahora sí vamos contigo en la próxima. ¿Creen que la OEA es necesaria? Y vamos con sus comentarios en las redes sociales. María Valenzuela nos dice, por la demostración dada sobre Venezuela, este organismo ya no representa a los pueblos, solo a sus intereses. Zoraida Robles, la OEA debe existir, pero le urge una limpieza profunda. Hay que reestructurarlo y redireccionar, y la palabrita, de lo económico a lo humano. Y Rosario Mendoza también nos dice, la OEA ya es historia vieja, buscan solo sus intereses. Y bueno, con eso regresamos al próximo segmento. Hablemos de liderazgo y vamos contigo, Chris, te lo prometo, en Choque de Opinión. La Organización de Estados Americanos, un organismo muy criticado, un organismo que ha sido alabado por algunos y criticado por otros, con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente. ¿Qué hay que hacer en esta nueva, digamos, forma como el hemisferio viene manejándose políticamente? Eso es lo que estamos hablando en nuestro panel. Habíamos hablado también de liderazgo, estábamos hablando también cómo Estados Unidos ya no parece tener la influencia a la luz de las últimas votaciones y como a pesar de que otros países siguen insistiendo que la OEA es el brazo de Estados Unidos en el hemisferio. Chris Sabatini, cuéntanos, tú querías cerrar algo en relación con la comisión y también hablar de liderazgo. Bueno, quiero referir a la queja de Santiago sobre la falta de presupuesto de la comisión. Yo tengo una propuesta. Dado la cantidad de cosas que hace la OEA,
de lo cual no deben hacer, deben cortar esos y como tienen un edificio muy lindo, deben alquilarlo para bodas y bar mitzvahs y dar ese presupuesto, esas rentas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería... No me ayudes. Sí. Yo creo que eso sería un gran... con la única recurso que tiene, que es el edificio. Bueno, pero quiero... Y la terraza del edificio para ver los fuegos artificiales el 4 de julio es la mejor. Lo vimos el día de la reunión de Celaya en la OEA. Hay un tema que curiosamente la OEA ha jugado un papel positivo y si quieren encontrar un crítico de la OEA lo van a encontrar probablemente en mí, pero en los últimos meses el tema que la OEA ha jugado con la discusión de las drogas. Bueno, publicó este reporte, que es un reporte muy bien recibido por parte de todo el mundo sobre la problemática del narcotráfico y las maneras en que podrían entonces avisorarse diferentes alternativas para la lucha contra el crimen organizado, que van desde la legalización de las drogas hasta el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia y todo, lo cual es que quiere decir que en algunas circunstancias todavía la OEA está haciendo un buen trabajo que por lo menos en el tema de la discusión de las drogas creo yo que avanzó y le dio legitimidad, que eso para eso es lo que sirve este organismo, le dio legitimidad a una discusión como es la discusión de la despenalización y la legalización de las drogas que necesita estar sobre la mesa. Bueno, habíamos hablado de liderazgo, en alguna ocasión habíamos hablado con el secretario Insulza y nos había dicho la figura del secretario general se ha malinterpretado, el secretario general no tiene este poder, es solamente como un coordinador y es un vocero de lo que está pasando, pero hay muchas críticas sobre lo que es la figura del secretario general de la OEA y cómo ha venido manejándose bajo el último secretariado. Bueno, Santiago es el que estuvo en la casa de los sustos y nos puede decir con mejor detalle los poderes y las prerrogativas que tiene un secretario general, pero como yo mencionaba anteriormente, hay instancias donde hemos visto un comportamiento de coadyuvancia por parte de José Miguel Insulza hacia los esfuerzos de algunos gobiernos por subvertir las instituciones democráticas. Lo vimos con Zelaya en Honduras, lo vimos, por ejemplo, en la última elección en Nicaragua, en la elección presidencial, que era una elección presidencial ilegal, inconstitucional, puesto que Daniel Ortega no se podía presentar a un tercer término, y aún así José Miguel Insulza salió diciendo que esa elección era un avance de la democracia en Nicaragua. Entonces, vemos que la posición de Insulza han sido bastante selectivas en defensa de las instituciones. La posición de Insulza es como la posición del presidente de los Estados Unidos, que eres presidente de los Estados Unidos pero no tienes mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué poder tiene el presidente de los Estados Unidos? Tiene el poder de la opinión pública, tiene el poder de convocatoria, tiene el poder de liderar, tiene el poder de convocar. Entonces yo creo que América Latina eso es lo que busca y eso es lo que requiere. Y sobre todo, claro, en el caso del presidente Barack Obama tiene un mandato popular definido en una elección. Entonces, lo que dice el secretario general es, en mi caso me nombraron los estados y tengo que representar a ellos. Ahí es donde yo tengo un problema. No, tienes que representar los principios y los fundamentos que hacen de esa institución una institución viable y sobre todo el concepto de democracia que está garantizado y expreso en la Carta Democrática. La Secretaría General, bajo el mandato de José Miguel Insulza, los últimos años en la OEA ha fracasado. Eso no hay duda, porque si uno ve, uno puede tranquilamente asociar la crisis que tuvo la organización en relación a lo que ha pasado en Venezuela con el tiempo que estuvo el secretario general al mando de la Secretaría General. Eso creo que no hay absolutamente duda. Ahora, y por eso el fracaso en este momento de poder liderar y negociar un diálogo, que él está hablando de convocar un diálogo, bueno, ¿dónde está la capacidad de la Secretaría General en convocar ese diálogo? No existe. Ahora, creo que esto ya tenemos que dejarlo atrás y hay que pensar que muy pronto, un año, hay la elección de un nuevo secretario general. Y esto, la discusión del próximo año tiene que ser, en primer lugar, ¿qué liderazgo quiere los Estados de las Américas para los próximos 10 años de la OEA? Y en segundo lugar, ¿qué OEA queremos? ¿Es la misma OEA una OEA reformada? Yo creo que el gran problema, los Estados siempre hablaron del deporte popular en la OEA, reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hay que reformar es la OEA, no la Comisión Interamericana.
Eso tienen que hacer los estados. Podemos dejar algo, Santiago, siempre han dicho que entre tú y el secretario general hubo un roce muy fuerte que eventualmente provocó la salida tuya de la comisión. No, usted lo he dicho muchas veces, la decisión de salir fue una decisión individual. Luego de 14 años tenía interés en hacer otras cosas en mi vida. Tenía que esperar el momento correcto debido precisamente a todas las crisis que había dentro de los estados. Tuve grandes diferencias con el secretario general, que siempre las hablamos. Eso sí es importante decirlo, lo hemos hablado tanto de manera privada como pública, por eso se supo. Pero creo que el grave error de los últimos 10 años de la Secretaría General de la OEA ha sido tratar de intervenir la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso fue el gran logro histórico que permitió que en la década de los 70 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajara a evaluar la situación de derechos humanos en las dictaduras. Bueno, y ahí lo dejamos, queremos invitarlos al próximo segmento y miren cómo se va de rápido cuando lo estamos pasando bien. Ha sido una conversación bastante productiva, pero bueno, vamos a prepararnos con las conclusiones finales. Antes de nada, antes que todo, queríamos pasar con algunas de sus opiniones. Celi Prado nos dice sobre la OEA: el dinero y los beneficios y favores van por encima de sus funciones y la misión de este organismo desde hace tiempo perdió toda ética. Rodolfo Solano: este organismo es necesario cuando se tiene la personalidad y actitud para discernir los problemas y sus soluciones. Iris Sánchez: este organismo debe desaparecer, es una farsa. Ahí están sus opiniones, los compartimos con ustedes aquí en el Choque de Opiniones y regresamos en el último segmento a continuación. Vamos con las conclusiones a continuación, con nuestro panel sobre qué nos deja todo lo que ha hecho la OEA en estos últimos años y cuál es la perspectiva para el futuro del sistema interamericano. Y con eso regresamos en Choque de Opiniones. En el próximo, Realidades en Contexto. Acusan a una pareja por la muerte de su hijo de 2 años tras incendio en su hogar. Es Realidades en Contexto. Realidades en Contexto, el lunes en CNN. En el próximo Cala. El exitoso flautista venezolano Huáscar Barradas y la campeona mundial de boxeo Jennifer Salinas, dejando el nombre de Bolivia muy en alto. Cala, el lunes en CNN. Vive la noticia. En un mundo en constante movimiento, tú necesitas información clara e inmediata, pero a la vez amplia e imparcial. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia, hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Acompaña a Patricia Beniot en Panorama Mundial, de lunes a viernes en CNN. No sabemos en qué momento se nos acabó el tiempo aquí en Choque de Opiniones. Realmente nos quedó, como decía Roberto Izurieta, nos quedó mucha tela que cortar en este asunto, pero seguramente podríamos volver a retomar este tema. Por ahora, queremos pedirles a ustedes unas conclusiones finales sobre más o menos mirar hacia el futuro de la Organización de Estados Americanos. Después de uno de los últimos grandes cambios como la Carta Democrática de la OEA, pues poco se ha hecho en términos de reformas, pero vamos a Nueva York con Chris Sabatini. Él es el director de política para la Sociedad de las Américas. Chris, adelante con tu conclusión. Gracias, Ione. Bueno, a pesar de todas esas críticas mencionadas aquí, tenemos que reconocer que la OEA es el único foro que incluye todo el hemisferio. Y aunque UNASUR y CELAC pueden tener sus méritos, hace falta un foro que incluye Canadá y los Estados Unidos. Y por esa razón, yo creo que, como mencionó Santiago en la última sección, yo creo que tenemos que empezar ahora la discusión de qué OEA queremos. Y los Estados Unidos deben liderar eso con México, con Colombia, con Brasil también. Ver cómo se puede fortalecer y agilizar este órgano tan importante, porque podemos criticarlo y los 10 años han sido muy difíciles, pero es importante y es necesario, y tenemos que reconocer eso. Muy bien, gracias, Chris, y ha sido un placer contar contigo desde Nueva York. Ahora, Santiago, danos tu conclusión sobre qué nos espera de la OEA en el futuro. Comparto lo que dice Chris, creo que empieza a partir de ahora, estamos a un año prácticamente de elegir a una nueva Secretaría General. Creo que eso hay que hacerlo teniendo en cuenta primero cuáles son las reformas que hay que hacer a la OEA, que los estados
pidan las reformas a la OEA para que el futuro secretario o secretaria general hagan esas reformas. Creo que hay que mirar los ejemplos. El Consejo de Europa es un buen ejemplo para seguir, para concentrarse en aquellas áreas que puede ser importante la OEA, o sea, y fortalecer de esa manera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comparto con Cris que es importante, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los factores que yo creo que ha llevado a que la OEA se haya debilitado en los últimos años es que Estados Unidos no ha prestado atención a la OEA, y hoy Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos que hace 10, 15 años atrás. Ha perdido el poder mundial que supo tener históricamente, sigue siendo un país importante desde ya, pero ya no es la única superpotencia, y eso va a tener que llevar a que el multilateralismo que le da la OEA haga más relevante para Estados Unidos la OEA también. Bueno, y hablamos, gracias Santiago, ahora, además de haber estado en la comisión, ahora es el director de, la Sociedad Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos. Y ahora también nos vamos con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Sí, yo creo que no podemos esperar más de la OEA de lo que reflejan los gobiernos de la región. Si los gobiernos de la región tienen un compromiso firme con los principios democráticos, entonces la OEA va a reflejar eso. Pero en este momento lo que hemos visto es ciertamente un giro hacia gobiernos populistas, gobiernos que han subvertido las instituciones. El factor petróleo, Venezuela y el patronaje que Venezuela le da a muchos países caribeños ha hecho que simplemente la OEA ahora se vuelva un órgano, en el mejor de los casos, inefectivo contra la subversión de la democracia en países latinoamericanos y en el peor de los casos hasta cómplice de la misma. Así que es una lástima. Como mencioné anteriormente, hay temas en que definitivamente la OEA puede jugar un gran papel. El tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, el tema del narcotráfico, que por lo menos ha venido haciendo buenas cosas en ese caso. Pero creo yo de que si la tendencia continúa y cada vez la OEA se parece más a la Unión Africana, creo yo de que Estados Unidos, que es el que paga el 60% del presupuesto de la OEA, debería empezar a considerar seriamente, empezar a retirar este apoyo, porque el organismo no solo se está convirtiendo inefectivo, sino en cómplice de la situación. Y cerramos con Roberto Zurita. Le va a costar más que ese hay una frase coloquial que dice: la calentura no está en las sábanas, lo que significa la frustración que estamos viendo en la OEA. Lo que hace es que en realidad está reflejando la OEA problemas de fondo en la región. Problemas de fondo porque hay dos grupos de países, uno de ellos tiene una concepción sobre la economía, la política y la democracia con la cual yo personalmente no comparto, sobre todo en la parte de la concepción democrática. La democracia no se define por el acto de ir a votar, cuando muchas veces se va a votar con reglas amañadas y también en elecciones que son cuestionadas. No, la democracia no se define por el acto de ir a votar. Roberto Zurita, además colaborador y analista de la universidad, y profesor también de la Universidad de George Washington. Muchas gracias a todos cuatro, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora aquí en Choque de Opiniones. Recuerde mantener su conversación en las redes sociales. Estamos en facebook.com/choque y también en Twitter estamos en @CNNChoque. Hasta la próxima en otro Choque de Opiniones. Se despide Ione Molinares hoy por Juan Carlos López. Recuerde, todos los domingos, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Hasta la próxima.